Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a ver el tema 5. Antes os quería comentar que a partir de ahora intentaré que las preguntas de test que tenéis aquí junto al vídeo y que os envío también, pues que haya otro PDF donde estén solucionadas, estén las respuestas correctas, ¿vale? Porque así vais a las soluciones o las copiáis, lo que queráis, y así perdéis menos tiempo. El tiempo que estudiéis, que sea muy efectivo. Bueno, vamos a comenzar con el tema 5, que es la aplicación e interpretación del derecho. Lo primero que nos dice el libro, en un planteamiento general de la cuestión, es que lo jurídico pues, no es algo estático, sino que es un proceso, el derecho la aplicación del derecho es un momento de su realización que responde pues, a unos esquemas abstractos contenidos en las normas y que a esos hechos, pues, que pueden ser actos, conductas u omisiones, les son asignadas unas consecuencias jurídicas. Es decir, las normas dicen, pues, si te saltas un semáforo que está en rojo, pues te pillamos, te vamos a sancionar, de modo que tú llegas al semáforo y puedes parar, ¿no? Y cumplir la norma, o puedes saltarte el semáforo. Y entonces, ya sabes que esa conducta, pues, tiene una sanción, ¿vale? O si ves que hay alguien tumbado en el suelo y no sales del coche y no lo asistes, pues a lo mejor estás haciendo una omisión de tu deber de socorrer a esa persona, ¿vale? Entonces hay muchos hechos a los que se le aplican normas jurídicas y por ello también tienen consecuencias jurídicas. La sanción, por ejemplo, o el delito de omisión del deber de socorro si efectivamente se prueba que no has asistido a esa persona. Bueno, de momento vemos que, con este ejemplo del semáforo, ¿qué vemos? Pues que el cumplimiento, en principio, es voluntario de las normas jurídicas y que realmente si todos cumpliéramos, si todos conociéramos todas las normas jurídicas y, pues, nos comportáramos de forma voluntaria y las cumpliéramos, pues no sería necesario aplicar la norma. No sería necesario que un juez tuviera que coger la norma, hacer una interpretación y aplicarla al caso concreto, porque todos cumpliríamos y no habría pues incumplimientos de las leyes. Pero claro, esto pues no es tan sencillo. A veces porque no se quieren cumplir, otras veces porque no se está de acuerdo con ellas, otras veces porque no se conocen. Hay muchas circunstancias en las que pues no se cumple, ¿vale? En cualquier caso, se pueden cumplir de forma voluntaria, como nos dice el texto, y su aplicación, pues según los hechos, pues la consecuencia es pues que puede haber una sentencia, autos, escrituras, licencias, multas. La forma en que se aplica las leyes es muy variada. Hay multitud de casos en que se cumplen las normas de forma voluntaria y ya está. Por lo que os cuento del semáforo, ¿vale? Esto ocurre a diario. Esto nos puede llevar a pensar que podemos aplicar el derecho de una forma automática, ¿vale? Esto es una pregunta de desarrollo que cayó en febrero de 2016, que es la aplicación del derecho como un proceso automático. Entonces, claro, si tenemos una norma, tenemos un hecho y tenemos una consecuencia, parece que podría ser automático. Podríamos tener un juez que fuera un robot, un autómata, ¿no? Pues bueno, esto es un poco lo que se nos plantea. Lo que nos dice el texto es que suele suceder con los grandes conceptos jurídicos que la aplicación del derecho plantea muchos más aspectos que hacen difícil que se pueda exponer como una forma automática. Porque se trata de un concepto inseparable de otros. Se trata de un concepto, el de la aplicación, inseparable de otros que lo implican y que ayudan a definirlo como la creación e interpretación del derecho. Es decir, pues que, en definitiva, el derecho nos va a tocar aplicarlo, crearlo cuando hay una situación e interpretarlo también, ¿no? Pues, desde el punto de vista que adoptemos, pues va a variar la cosa, ¿no? Por ejemplo,
Y vamos aquí a las teorías de siempre, las teorías positivistas y luego pues las otras teorías o ius naturalistas. Pues bien, desde un punto de vista positivista, si reducimos lo jurídico a solo la ley, que es un poco la visión positivista, pues entendemos que el derecho está contenido en la ley y por eso se aplica casi automáticamente, al considerarlo una operación lógica de subsunción del hecho a la ley. Es decir, cojo la ley y la aplico al hecho. En principio no tiene más misterio, no tendría más misterio. ¿Pero qué pasa? Pues que la realidad es compleja. La realidad es compleja y siempre las leyes van detrás de la realidad. Porque las leyes se hacen en un momento concreto, la vida va evolucionando y las leyes tienen que ir adaptando a la realidad. ¿Cómo es esto de subsumir el hecho que ocurre a la ley? Pues subsumir, dice la ley, aquí os lo aclaro porque aquí el libro dice subsunción del hecho a la ley. ¿Qué es subsunción? ¿Qué es subsumir? Pues considerar algo parte de un conjunto más amplio, es decir, un caso particular que está dentro de esa norma general. Así los hechos incluidos en la norma, si coinciden con el tipo, se deriva una consecuencia jurídica. Entonces tenemos que hay un hecho, hay varios elementos, ¿vale? El hecho, una norma o un principio y luego un tipo que puede ser pues un tipo delictivo, un tipo de delito, ¿no? Un tipo de conducta, pero bueno, la tipicidad pues es una parte de la norma que nos dice, que nos describe cómo es el hecho al que vamos a aplicar el derecho, ¿vale? Del que se da a derivar una consecuencia jurídica. ¿Veis? Por ejemplo, la sanción. Ocurre un hecho, que te saltas un semáforo. ¿Cuál es el tipo? Pues que la ley nos dice, quien se salte un semáforo en rojo se le pondrá una multa de tanto. Pues ¿cuál es el tipo? El tipo es que hay que saltar, que si te saltas el semáforo en rojo, pues vas dentro de tu vehículo y te saltas el semáforo en rojo, pues tienes una sanción. No tiene más misterio. Bien. Vamos a ver un punto de vista lógico. La lógica, pues ha habido muchos filósofos que han estudiado la lógica, entre ellos el más importante, Aristóteles, ¿vale? Y lo que hacen con la lógica es tratar de llegar a conclusiones que sean válidas mediante la aplicación de la lógica, ¿vale? ¿Qué es la lógica? La lógica es la parte más básica de la lógica, porque ha ido cambiando mucho con distintos filósofos, pero lo más simple es que haya una premisa mayor, es decir, una premisa mayor en cuanto a los conceptos en el que caben en esa premisa mayor. Luego, una premisa menor que debe estar contenida en la mayor al que se le va a aplicar una conclusión. Por ejemplo, todo hombre es inteligente, ¿vale? Esa sería la premisa mayor. Aristóteles es un hombre, ¿vale? Aquí tienes un pequeño ejemplo. Luego, Aristóteles es inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque la premisa menor, que es Aristóteles es un hombre, está contenida en la mayor. Y entonces, a raíz de esta lógica, pues tenemos que Aristóteles es inteligente. ¿Qué ocurre? Pues que este tipo de lógica está sujeta a unos términos muy concretos. Y si te sales de estas reglas de la lógica, si las cambias, pues ya no funciona tan bien, ¿vale? Pero bueno, no voy a meterme más en este tipo de ejemplos porque si no, se nos pasaría más tiempo. ¿Cómo es esta teoría de la lógica en la aplicación del derecho? De forma muy simple, simplificando mucho. Pues fijaros, tenemos también las tres premisas. Una premisa mayor, que dice que podría ser podría ser el texto de la norma aplicable, ¿vale? Y la premisa menor, que sería el hecho, el acto, la conducta o la omisión. Entonces tendríamos
que la conclusión, que sería la premisa menor, aplicándole, relacionándola con la premisa mayor, se saca una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues que se le asigna un efecto jurídico que se denominamos consecuencia jurídica que está referida a la premisa menor, ¿vale? Que sería, pues, el efecto jurídico, la sanción. Entonces, aquí arriba tendríamos premisa mayor, sería la norma. ¿Por qué? Porque la premisa mayor tiene que ser grande. Por eso se llama mayor, porque es grande, ¿no? Como la norma. La norma debe caber un conjunto de hechos dentro, ¿no? De esa norma. Pues por eso es la premisa mayor, la norma. La premisa menor, pues es un hecho, un acto, una conducta que está dentro de la norma. Por eso podría permitirse que tuviera esa relación lógica. Conclusión, la sanción. La consecuencia jurídica es la conclusión. ¿Por qué? Porque relaciona la premisa menor con la premisa mayor y se obtiene una conclusión. ¿Cómo cae esto en test? Pues aquí os he puesto la pregunta de junio de 2020 para que la veáis, para que veáis que es sencilla. La explicación de esto es para que lo entendáis bien cómo funciona la lógica, ¿vale? Y cómo se aplica la lógica al derecho, ¿no? Desde un punto de vista lógico, este silogismo, esto es lo que os van a poner. Desde un punto de vista lógico, este formato de silogismo, de la lógica, tiene una estructura lógica que es igual a supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Esta es la respuesta correcta. Veis la pregunta que la tendréis en el PDF, que va junto con estas diapositivas, y lo comprobáis. Ya veréis que es sencillo. Claro, si lo entiendo, mejor, ¿vale? Si lo memorizo, pues también, ¿no? Pero si lo entiendo, mejor. ¿Cuál es la pregunta de test? ¿Estructura lógica de las normas o del derecho? Pues aquí lo tenéis. Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Esa es la estructura desde el punto de vista lógico. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo del cohecho en el Código Penal. Pues tenemos el cohecho, pues es un hecho previsto en la ley. ¿En qué consiste? Pues consiste en que una autoridad o funcionario público, en provecho propio de tercero, pues solicita o recibe a través de sí mismo o de otra persona interpuesta, pues dinero, retribución de cualquier forma, un favor, cualquier cosa, ¿vale? A cambio, ¿qué va a hacer ese funcionario o esa autoridad? Pues va a hacer, pues en el ejercicio de su cargo, un acto contrario a los deberes inherentes del mismo. O no realizar, es decir, pues le va a adjudicar un contrato o va a... Bueno, eso es el ejemplo clásico, ¿no? O va a realizar o va a retrasar injustificadamente un expediente para beneficiar a alguien, ¿no? Entonces, ya lo tenéis. Ese sería el hecho. La norma sería el Código Penal. El hecho sería, pues que lo que hace un funcionario o una autoridad pública que hace esta actividad en el ejercicio de su cargo, pues contrario a los deberes inherentes al mismo, contrario a la ley. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Pues la consecuencia jurídica, la tenéis aquí. Consecuencia jurídica es, pues que tenemos el caso acaecido, pues que se incurrirá en aquí te dice que se incurrirá en una pena de prisión de 3 a 6 años y una multa de 12 a 24 meses. Y la inhabilitación especial para cargo público, ejercicio. Bueno, entonces, ¿esto qué será? Pues la consecuencia jurídica será la pena. Ahí tienes un poco el ejemplo con ese supuesto del Código Penal y ya está, no tiene más misterio. En apariencia, la aplicación del derecho, nos dice el libro, parece ser, visto así, desde ese punto de vista, simplificando la teoría de la lógica, pues parecería que podría ser automático, ¿no? Como dijimos. Parece puramente lógica. El caso se subsume en el tipo penal y se produce una consecuencia jurídica mediante la sentencia del órgano judicial previa decisión del jurado, si es un asunto de jurado, pues dícelo, el derecho aplicable, pues el órgano jurisdiccional competente
Pero ¿qué ocurre? Que con frecuencia surgen problemas de la realidad, porque los hechos no se pueden describir en la norma todos los hechos. Entonces ocurren hechos en la vida diaria, entonces hay que adecuar o subsumir la norma, los hechos dentro de la norma, ¿no? Pues ¿qué puede ser? Pues que el funcionario es interino, pues que los informes, que haya informes vinculantes o no. Puede haber muchas cosas dentro de ese caso que nos puedan hacer dudar de que la aplicación lógica automática sea lo mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que hacer un ajuste de lo particular, que es el caso concreto, a lo general, que es la ley. Por tanto, no puede ser automático. Es muy difícil que sea automático. Entonces, esto nos lleva a ampliar la perspectiva y a hablar de la interpretación, ¿vale? No parece ser que es complicado que sea ese ajuste automático y entonces tenemos que hablar de interpretación. ¿Quién va a interpretar? Pues ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver los supuestos de interpretación del derecho y su problemática. Interpretar la interpretación jurídica pues es una actividad intelectual, porque consiste en indagar, desentrañar, aclarar el significado de las normas. ¿Para qué? Pues para aplicarlas al caso concreto, al hecho de la vida cotidiana. Por lo tanto, en toda interpretación del derecho concurren dos elementos fundamentales. Uno, el objeto de la interpretación. Es decir, lo que se interpreta, pues voy a interpretar las normas. ¿Qué me quieren decir las normas o qué me dicen las normas que debo de hacer en este caso? Porque claro, quien interpreta es el juez. Y entonces el juez lo que va a decir es, la norma, va a interpretar la norma para ver cómo se le aplica al caso concreto. El sujeto que efectúa la interpretación. Claro, yo he dicho juez, pero puede ser otro operador jurídico. Porque yo he dicho juez, que es uno de los operadores jurídicos, pero va a haber más. Hay operadores jurídicos cuya interpretación está especialmente cualificada por su condición institucional. Es decir, los jueces, cuando interpretan el derecho para llevar a cabo su actividad jurisdiccional. También están los funcionarios administrativos. ¿Por qué? Porque en los expedientes administrativos, pues también ellos interpretan la ley y la aplican al caso concreto. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que los funcionarios, si tú pides una licencia de obras para hacerte una casa, pues a lo mejor los funcionarios tienen que interpretar la ley para ver si la norma, para ver si se ajusta tu proyecto a las normas y a las licencias y ver qué especificaciones te piden. A ver qué cuestiones de la vivienda que tú has planteado, pues imaginaros, una vivienda que no tiene paredes, que no tiene, no sé, pues hay muchas cosas nuevas que se inventan, pues que no tienen una estructura sencilla, imaginaros. Pues claro, las licencias, pues las normas están hechas para en cada momento y hay que interpretarlas para ver si se pueden aplicar. Por eso los funcionarios, de alguna forma, también interpretan esa norma. Luego tú, si no estás de acuerdo, pues vas a recurrir a la jurisdicción, en este caso de las licencias contencioso-administrativa, es decir, al juez, para que dirima si es correcto o no es correcto, o si se ajusta a la ley o no. En general, las normas escritas, y por ello, la interpretación de los textos escritos, en general lo que se va a interpretar son normas escritas, porque la norma va a ser normalmente escritas, y su dificultad se va a derivar de cómo están redactadas, de la redacción. ¿Vale? Muchas veces de la redacción se va a poder interpretar una cosa u otra. ¿Qué problemas voy a tener? Si lo difícil es interpretar el texto de la norma, pues los problemas que voy a tener es cuando la norma pues se expresa con vaguedad, con indeterminación, o es muy carácter técnica o muy especializada. También si es inabarcable, si hay una pluralidad o diversidad. Entonces, todas estas cosas de cómo están redactadas las normas, pues nos van a dar cierta dificultad y complejidad. Por eso resulta a veces difícil hacer una interpretación previa de la mayoría de las normas. Entonces,
como son textos escritos, lo difícil, las dificultades están en eso, en cómo están redactadas las normas, ¿vale? Planteamos una visión compleja de lo jurídico. Pues bien, no hay mayor simplificación que la pretensión positivista ingenua, que ya hemos visto, que es una aplicación mecánica de la vida social. En la mayoría de los casos, pues la necesidad de armonizar la generalidad de la norma a la particularidad del caso, en general, no se admite una respuesta automática. Eso es, en general, pues ya veis que no se admite una respuesta automática. Por eso decimos que hay que interpretar. Podemos negar o aceptar esta evidencia. Pues eso no cambiará la situación. No se puede plantear una aplicación automática de la norma. No. ¿Automático? Pues no. Ya lo veis. El libro dice que no. La norma tiene una textura abierta, nos decía Hart. Son un marco abierto a varias posibilidades de solución, nos dice Kelsen. Aquí os recuerdo que Hans Kelsen lo vimos en el tema pasado, en una pregunta de test, cuando nos hablaba de que el ordenamiento jurídico era un todo unitario. Y nos decía también que era y escalonado, y que regía un principio jerárquico. Recordar la pirámide escalonada a la que nos hacía alusión Kelsen, ¿vale? Recordarlo. Por eso está escalonada y jerárquico. Bien, pues os lo recuerdo para que vayamos relacionando también los temas. Y bueno, nos dice que algunas son más prudentes y sensatas y justas que otras, unas normas. También nos dice que, pues bueno, que tanto más cuanto las normas incluyen cláusulas como las tradicionales del derecho, es decir, que la norma a veces es ambigua, a veces es un poco abstracta y a veces incluye cláusulas tradicionales que son difíciles de definir o difíciles de clasificar. Como nos dice el libro, efectivamente así es, como observar la conducta de un buen padre de familia. Pues bueno, ¿qué significa esto? Ser un buen padre de familia. No hay un código de ser buen padre de familia. No, esto lo dice el Código Civil. Tradicionalmente se sabe que, pues bueno, pues que tener la diligencia de un buen padre de familia, pues es lo apropiado, ¿no? Lo justo, pero tampoco está definido en ningún sitio. O ir contra la moral y las buenas costumbres. O, por ejemplo, el principio de buena fe contractual. ¿Qué es buena fe contractual? Pues ir de buena fe, ¿no? Se utiliza en el Código Civil, se utiliza en Derecho, la buena fe, pues que en principio no hay maldad, sino no vas a pretender ir en contra de la ley o a buscar, sino que vas de buena fe. ¿Qué es la buena fe? Pues ahí lo tenéis, ¿no? A buenas, efectivamente, ir a buenas y no a malas. Son conceptos abstractos que están en las normas y que requieren cierta interpretación para llegar a su aplicación. Por eso hay que interpretar. Nos insisten en que hay que interpretar. Efectivamente, así es. Puesto que esto no requiere una tarea, el operador jurídico se enfrenta a una norma. Por supuesto, esto no quiere decir que la tarea del operador se disuelva en su pura voluntad. Es decir, que el juez no puede decir, no, aquí esto es lo que yo quiero, lo que yo interpreto. No, lo que yo interpreto no. Tendrás que motivar esa interpretación. ¿Vale? Entonces, no se puede crear derecho, el juez no puede crear derecho supliendo la norma. ¿Entendéis? Como mantenían algunas posturas filosófico-jurídicas partidarias de la creación judicial del derecho. La aplicación del derecho no es una tarea de autómatas, ni un contenido de seres plenamente libres. Carece de sentido plantear esta falsa disyuntiva entre el tenor literal y la voluntad del juez, por decirlo de un modo más sintético. Tenemos como dos concepciones. La positivista logicista, que lo que hace es bascular la interpretación de la norma y se sostiene que no hay sino una aplicación del derecho preexistente al caso de la vida real, aplicación, lo que se refiere, lo que significaría una aplicación
casi automática, con reglas lógicas, ¿vale? Esta es la postura positivista, logicista, aplicar el derecho aplicación positiva del derecho y con cierta logicista, con cierta lógica. Y frente a esta posibilidad tenemos también la voluntarista, también logicista, que se centra en que el operador jurídico, es decir, el juez o los demás operadores jurídicos, o los demás juez, funcionario, el que tenga la autoridad para interpretar esa norma, pues bueno, que en muchas ocasiones hace una creación libre del derecho, sin necesidad de someterse a norma alguna que lo condicione. Bueno, aquí esto es muy relativo, porque tendría que motivar siempre esa creación libre. Estas son las dos posturas que hay. La de aplicar la norma con la lógica y la de que el operador jurídico es libre y puede crear. Pues bueno, se rompe así la tradicional división libre de la libre creación del legislador y la mera aplicación intérprete-operador, para integrarlas en un proceso como un todo inseparable, donde no hay operaciones separadas, sino que hay distintos momentos de un mismo proceso, ¿vale? O sea, os dicen que ni una ni otra, ni la positivista ni la voluntarista, sino que hay una tercera, pues, que propone que la interpretación de la norma pues sea un proceso, ¿vale? Tenemos la de proceso. Y este proceso, pues la interpretación de la norma, donde interprete determina el significado. La interpretación de la norma, pues bueno, son donde se interprete determina el significado en un caso concreto. Pues ya veis que esto es un punto en el que se mezclan las dos teorías. ¿Esto qué supone? Pues que el intérprete ha de enfrentarse al texto legal en una suerte de diálogo con él, ¿no? Diálogo con él. ¿Cómo? Pues bueno, esto se pone pues dos cosas, ¿no? Pues que el intérprete, como dijo Larenz, que cayó en TES en febrero de 2019, pues haciéndolo hablar, es decir, haciendo una interpretación de la norma, interpretándola, o, como decía Montesquieu, siendo la boca muda de la ley, ¿vale? O, ¿entendéis lo que dicen? Estas dos posturas, pues son, una es la de Larenz, haciéndolo hablar, o sea, interpretando, y en contraposición a esa tienes la teóricamente llamada la boca muda de la ley, según una expresión de Montesquieu en el espíritu de las leyes, libro 11, capítulo 6. Aunque realmente, si vas a ese capítulo, lo que te dice es que los labios que pronuncian las palabras de la ley, que lo que digan los jueces de la nación no sea otra cosa que los labios que pronuncian las palabras de la ley. Es decir, que, pues eso, que sea la interpretación más positiva de la ley. Bueno, la cuestión es que estas cosas han caído en test, así que tenerlas en cuenta. Haciéndolo hablar Larenz y la boca muda de la ley, Montesquieu. Así que tenemos que tenerlo claro, tal y como lo pone en el libro. La boca muda de la ley, según una expresión de Montesquieu derivada de lo que dice. Como veis, todas estas preguntas de desarrollo parecen un poco como introductorias, ¿verdad? Pues sí, son un poco introductorias de lo que vamos a ver ahora. Y seguimos en esta parte introductoria. Y como un texto es algo estático, fijo, resulta forzoso trascenderlo buscando un ámbito más amplio. La precomprensión hace referencia a un conjunto de creencias y valores comunes al texto, de su intérprete. Lo que supone insertar la tradición cultural común que les da sentido y ayuda en la tarea interpretativa. Es decir, que el texto que va a leer el juez también está, de alguna forma, condicionado por las creencias, los valores y la tradición cultural del lugar donde se ha hecho esa norma. Claro. Este es el propósito de los llamados
criterios hermenéuticos. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte o la teoría de interpretar los textos. Y el artículo 3.1 del Código Civil nos dice que se trata de criterios interpretativos legales. Nos dice el artículo 3.1 del Código Civil que veremos en más ocasiones cómo interpretar la norma. Y nos dice, las normas se interpretarán en el sentido propio de sus palabras, en relación al contexto, a los antecedentes históricos, a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y la finalidad. En este párrafo tenemos una de las puntas de desarrollo que vamos a ver más adelante, así que lo vamos a ver. En una pregunta de hace muchos años aparecía cómo era el análisis hermenéutico. Pues aquí tenéis cómo es. No lo tenéis por curiosidad. Pues tiene un aspecto circular, ¿vale? Pero vamos, tampoco es que tengáis que estudiaros esto, ¿vale? Esto es para que lo veáis cómo es. Aunque sepáis qué supone la hermenéutica, pues el arte de interpretar los textos, y el Código Civil nos dice cómo tenemos que interpretarlos. Bueno, y aquí vamos a preguntas de desarrollo que han caído otros años y que tenéis que saber y que hay que estudiarse bien. Estas preguntas de desarrollo tenemos que tener un pequeño esquemita, ¿vale? El primero son los métodos. No confundir con los tipos, que veremos luego. Estos son los métodos, ¿vale? Entonces, en la pregunta de los métodos, la interpretación del derecho está sometida a ciertas reglas, también llamadas métodos, que reducen la complejidad de la actividad interpretativa. El artículo 3.1 del Código Civil, que nos hemos visto antes y que también ha caído en test, nos vuelve a decir que cómo hay que interpretar las normas. Pues según el sentido propio de sus palabras, en relación al contexto, antecedentes históricos y legislativos, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y la finalidad de aquellos. Entonces, lo que nos dice este artículo 3.1 nos enumera varios de los métodos de interpretación de nuestro derecho español, lógicamente porque es el Código Civil. Entonces, fijaros que tenemos, en la primera parte del artículo nos dice el método literal. ¿Lo veis? Porque dice, según el sentido propio, el análisis y comprensión del significado lingüístico del texto normativo, pues veis, según el sentido propio, pues el significado de las palabras. El sentido de las palabras. Para ello, ¿cómo hay que hacerlo? Pues hay que combinar el análisis semántico, su significado convencional o técnico, y el pragmático, el que le otorgan los hablantes en el ámbito jurídico. Pues eso, hay que ver el sentido de las palabras, el análisis de las palabras y cómo se utilizan, ¿vale? Porque una cosa son las palabras y otra cosa es cómo se utilizan. Pues bueno, esos dos aspectos tenemos que ver en el análisis, en el método literal. En el semántico, pues hay que interpretar en relación con otras de su ámbito, con el fin de precisar el alcance atendiendo a su espíritu, el espíritu del sistema. ¿Sí? El espíritu del sistema, Bobbio. Bobbio es el autor. Para concordar y complementar las normas. El Geist, en alemán, el espíritu del sistema de Bobbio. Este es el método sistemático. Literal de las palabras. Sistemático, el espíritu. ¿Por qué? Porque hay que interpretarlas en relación al ámbito, al sistema. El método histórico. Quizá el sistemático es el más complejo de entender. El método histórico, pues hay que interpretar las normas según su origen histórico, teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos, atendiendo también a la voluntad del legislador, a la voluntas legatoris. Y esto nos dice a los antecedentes históricos y legislativos. ¿Veis cómo nos va desglosando el artículo 3.1 en distintos métodos? Pues ya veis, el histórico, antecedentes históricos y legislativos. También hay que tener ese criterio o ese método de interpretación. Luego tenemos el método teleológico, aquel que utilizaba
Aristóteles. Interpretar los fines objetivos que persigue la norma, la voluntas legis. Por eso nos dice el artículo, atendiendo al espíritu y finalidad de aquellos. ¿Cuál es el fin de esta norma? ¿Cuál es la finalidad de esta norma? ¿Por qué se ha hecho, no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues bueno, es el método teleológico. Teleología, pues es el estudio de los fines, de investigar los fines. Y aquí lo tenéis, teleología, finalidad. Y luego tenemos otro método, el valorativo. Pero fijaros que el valorativo no está exactamente en un sitio literal del Código Civil, ¿vale? Pero está también lo tengo que saber para el examen, si me ponen en esta pregunta de desarrollo. El valorativo es interpretar según los valores jurídicos en que se fundamenta. La justicia, la libertad, la igualdad, la seguridad, pues en relación a los valores. Pues ya veis, tenemos 5 métodos de interpretación del derecho, de los cuales pues el valorativo no está exactamente recogido. En el Código Civil se puede deducir, pero los demás sí. Entonces, tengo que saber que estos 5 son métodos. Métodos. Y si me ponen en pregunta de desarrollo los métodos, tendré que contestar los métodos. ¿Por qué os insisto en esto? Porque si me preguntan por los métodos, no tengo que contestar los tipos. ¿Vale? Tenemos dos preguntas muy parecidas, métodos de interpretación y tipos de interpretación. A muchos alumnos les ha ocurrido eso, les han puesto métodos y han contestado tipos, y al revés. Entonces hay que saber muy bien, leer muy bien la pregunta, qué me están preguntando, y identificar en el esquema mental de la pregunta de desarrollo que tengo que hacer. Bueno, algunos opinan que estos métodos que hemos visto, han de aplicarse en ese orden que hemos visto. Sin embargo, ese orden no es jerárquico. El intérprete ha de manejarlos de modo concurrente, empleando unos u otros según las particularidades y la relevancia del caso concreto, porque todos estos métodos son complementarios. Hay un principio de complementariedad de estos métodos, ¿vale? No es jerárquico. Esto puede ser una pregunta de test, pero no es, pero estaría bien. Los métodos son complementarios. Hay que aplicarlos de modo concurrente, es decir, todos, hay que tener en cuenta todos, ¿vale? Y bueno, y vamos a los tipos de interpretación. Los tipos de interpretación ha caído en muchas ocasiones. Creo incluso que no lo he puesto, pero hasta el 2020 también ha caído, apuntarlo también ahí, que me ha faltado. Ha caído el 14, el 19, en 2020. Ha caído todos los años. Todos los años ha caído esta pregunta. De ahí que al final os haya hecho un esquema para que lo asociéis bien. Pues bien, los planteamientos generales hay una gran casuística, existe la posibilidad de ordenar, clasificar los métodos, pero bueno, vamos a hablar de los tipos de interpretación. Pues vamos pues se pueden clasificar en una serie de tipos. Primero tenemos en razón a la fuerza vinculante de la interpretación. Aquí ha habido preguntas de test por todos los lados. Ahí las tenéis señaladas y lo podéis ver. Pues bien, con este criterio de la fuerza vinculante se pretende distinguir lo que te obliga. La fuerza vinculante es lo que te obliga, la fuerza para obligarte. Entonces, de ahí que puede haber dos interpretaciones, la privada y la pública. Como la privada es de operadores jurídicos que no son autoridad, pues me obliga menos. Tiene menos fuerza vinculante, no me obliga. Y la interpretación pública, que es la de los órganos pluripersonales, la que sí que es autoridad para imponerlos, ya sea administrativa o judicial, pues estos sí que me obligan. Estos, la interpretación privada no me obligarían, no tendrían fuerza vinculante, y la pública pues sí que tendría fuerza vinculante. ¿Por qué? Pues porque son operadores que son jueces, tribunales, funcionarios, tienen la suficiente capacidad para imponer. Fijaros, privada, la que está por operadores jurídicos que no están revestidos para imponerlos. Ejemplos. No es obligatoria, claro. ¿Como quién?
¿Quién son estos operadores? Pues los abogados, cuando asesoran a alguien, los que emiten informes, que no sean vinculantes. Pues bueno, el abogado en su despacho hace su interpretación privada, pero claro, ¿obliga a alguien? Pues no, simplemente pues ahí está esa interpretación. La interpretación pública, pues es la que corresponde a los órganos uni o pluripersonales con competencia, es decir, un juez solo o un tribunal. Unipersonal, el juez; pluripersonal, un tribunal compuesto por varios magistrados. Por ejemplo, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia, cualquier órgano pluripersonal. Entonces, tienen competencia para imponer en la sentencia esa obligación, ¿vale? Entonces, fijaros, el ejemplo es pues, que prevalece los actos administrativos o judiciales, que efectivamente también son recurribles en la vía judicial, si son administrativos. Si son judiciales, pues eso. Entonces, fijaros, ¿qué preguntas han caído de test? Pues en la interpretación privada, pues ha caído pues que la autoridad, que el agente tiene autoridad para imponer. Esto cayó el año pasado. Y la interpretación pública, pues ¿qué ocurre? Pues que se puede calificar de administrativa o judicial, que también ha caído en... ¿Por qué? Pues porque tiene esa capacidad de imponer la obligatoriedad de la interpretación. Ahora vamos a ver en razón del intérprete. Como veis, está granado todo esto de preguntas de test. En razón del intérprete o por razón del intérprete, pues puedo clasificarlo en auténtica, judicial, cautelar y doctrinal. Ya veis, cuatro tipos de interpretaciones distintas. ¿Dependiendo de qué? Pues del tipo de operador. Interpretación auténtica, pues es la que lleva a cabo pues, el autor de la norma, por ejemplo. El ministerio, el autor de la norma, cuando es el mismo autor el que la interpreta, es la más auténtica, porque el que la ha hecho sabe cómo la ha hecho, ¿no? Pues por eso es la más auténtica. El ministerio cuando aplica un reglamento, por ejemplo, este ejemplo. Interpretación judicial, pues es la que realizan los órganos jurisdiccionales. Su importancia es superior porque la interpretación que realiza el órgano, porque está sometida a un control judicial. La cautelar, pues según Díaz Picazo, el profesor Díaz Picazo, pues es la que realizan los operadores jurídicos que cumplen la función de asesoramiento a los particulares, pues eso, notarios, abogados. ¿Por qué se dice que es cautelar? Nos dice Díaz Picazo que es cautelar. Pues porque se pueden evitar conflictos en multitud de ocasiones. Se pueden evitar conflictos. Si mi abogado me hace una interpretación pues en la que me convence de que pues llegando a un acuerdo con la otra parte, pues con el vecino o con la otra persona, el ejemplo que queráis, llegando a un acuerdo con el deudor que me debe un alquiler, por ejemplo, pues llego a un acuerdo, pues voy a evitar ir al pleito. Pues son interpretaciones de la ley cautelar, que cautelarmente me van a evitar ir a juicio. También está la interpretación doctrinal, que es la que realizan los teóricos del derecho en el ejercicio de su función docente. Esto cayó el año pasado. O investigadora. Puede caer este año investigadora. Docentes, investigadores son teóricos del derecho. Abogados, jueces son prácticos del derecho. ¿Os acordáis el tema 1? Nos hablaba de los teóricos y de los prácticos. Los teóricos hacen interpretaciones doctrinales, son pues docentes, investigadores, y los operadores prácticos pues son jueces y abogados, porque están en el día a día, en la práctica del derecho, en el ejercicio del derecho. Luego tenemos que, en razón del resultado, la interpretación del derecho por el resultado se puede clasificar en extensiva, lo veis aquí como esta tela, elástica, extensiva o restrictiva, como estos jugadores del futbolín, estos jugadores de futbolín. La interpretación extensiva, ¿cuál es? Pues es aquella que amplía el alcance de la norma a supuestos
que no están comprendidos en su término literal. Esto se da cuando el intérprete entiende que esos supuestos entran dentro del sentido del perceptor. Es decir, que suelen denominarse ratio legis, aunque no estén expresamente definidos, pero están dentro del sentido de la norma. ¿Esto qué va a permitir? Pues resolver lagunas legales, como veremos más adelante. Puede haber una laguna, puedo hacer una aplicación extensiva del derecho. O puedo hacer también una aplicación restrictiva, que es la que limita el ámbito de aplicación de la norma a ciertos casos que quedan incluidos y la interpretación se realiza dentro de la estricta literalidad. ¿Por qué? Pues por el tipo de normas también. ¿Por qué? Porque las normas son aquellas normas que limitan derechos o sancionan. Cuando las normas limitan derechos o sancionan, hay que hacer una interpretación restrictiva, no extensiva, porque sería más perjudicial. El caso más evidente o el ejemplo más claro que ha caído varios años es el de las normas penales. Las normas penales no pueden ser interpretadas de forma extensiva, porque si no, estaría penando supuestos no contemplados en la norma. Por eso, los tipos más rígidos son los tipos penales, porque tienen que cumplirse estrictamente, son restrictivos, no permiten extender la norma a otros supuestos, porque si no, estaría calificando pues cualquier delito que cojáis, el robo, el homicidio, la extorsión, la apropiación indebida. Si extiendo los tipos penales, estoy penando otros casos que no tienen por qué ser, ¿vale? La aplicación penal es muy restrictiva, la interpretación penal es muy restrictiva y no pueden ser ni extensivas ni analógicamente. ¿Qué es la analogía? Pues por similitud, aplicar la norma penal por similitud, porque es parecido, porque es análogo, es un supuesto análogo parecido. Sí, análogo parecido, pero no es el mismo. Y como no es el mismo, no lo puedo aplicar, porque la norma penal es restrictiva a los casos que aparecen tipificados, que son ese tipo penal, ¿vale? El tipo penal, hemos visto antes, del cohecho, era el de una autoridad o un funcionario que, a cambio de un favor o una dádiva, o sea, es decir, una remuneración, pues en el ejercicio de su cargo cometía un ilícito, ¿vale? Pues entonces, si cambio el tipo, si ya no es un funcionario ni una autoridad, que es una persona normal, ya no cumple el tipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ya no es la autoridad, carece de la autoridad necesaria para el tipo delictivo. Será otro, pero ya no será cohecho, ¿entendéis? Pues bueno, como ese hay todos los supuestos penales. Fijaros, esto es una forma en que muchos de los alumnos me habéis preguntado cómo haría yo una pregunta de desarrollo de un folio, ¿vale? Pues os haré una clase o un vídeo donde os explicaré cómo lo haría yo. Pero claro, no hay una forma ideal de contestar una pregunta de desarrollo. Cada uno tenemos nuestra propia forma de hacer una pregunta de desarrollo. Lo que sí que os puedo explicar, aparte de deciros cómo lo haría yo, cómo lo podemos estudiar. Lo primero es por repetición, como os digo siempre, por eso estamos en el tema 5, porque vamos a repetir los 5 temas varias veces. ¿Para qué? Porque se estudia por repetición. ¿Y qué vamos a repetir? Pues vamos a repetir esquemas, contenidos, para que nos queden claros. Por ejemplo, esta pregunta de los tipos, que ha caído muchísimos años y que tiene muchísimas preguntas de test, pues tengo que asociar. Si me ponen una pregunta son 3 palabras, tipos de interpretación, pues a mi cabeza tiene que venir un esquema para poder desarrollar esa pregunta en ese momento. Y ese esquema debe de ser o puede ser como este,
que yo tengo que tener en la cabeza claro estos 3 criterios que tiene. Pues por razón, primero que es tipos, no confundirlo con métodos, porque los métodos de interpretación ya hemos visto pues que eran el literal, el histórico, el sistemático, o sea, no son métodos, son tipos. Y como tipos, pues hay varios supuestos. ¿En razón a qué? Pues a la fuerza vinculante, al intérprete o al resultado. Pues bueno, si visualizo yo, a lo mejor, si tengo una memoria más visual, buscaré imágenes a lo mejor que me sirvan para retener esta clasificación. Porque claro, para luego poder desarrollar la siguiente, tengo que haber asociado estas 3. ¿Lo veis? Entonces, si yo he asociado estas 3 primeras, fuerza vinculante por el intérprete y por el resultado, pues seguramente pueda seguir con el desarrollo. Entonces, por razón de la fuerza, ya habéis visto, privada o pública. La fuerza, ¿qué fuerza? Fuerza vinculante o fuerza para obligar. En la interpretación privada, pues no tienen autoridad, no existe esa fuerza. En la pública, pues los jueces, los funcionarios. Por eso tenemos otra clasificación. La pública puede ser administrativa o puede ser judicial. ¿Por qué? Porque son distintos ámbitos. La administrativa es dentro de la administración pública y la judicial es en los juzgados. ¿Vale? Luego, en razón al intérprete, pues tenemos 4 distintas. La auténtica, que la hace el autor, porque es lo más auténtico que el propio autor. Pues lo que decimos siempre, es lo mismo, la interpretación más bonita de una canción de Alejandro Sanz la hace Alejandro Sanz. Aunque puedas ir a cualquier orquesta o a otro espectáculo donde suene su canción o la interprete otro autor, pero no va a ser tan auténtica, ¿no? La auténtica la hace el autor. La judicial la hace el órgano judicial. La cautelar la hace un asesor, un abogado, un notario, porque va a evitar que vayas al juicio, ¿vale? Es cautelar. La doctrinal la va a hacer un teórico, un docente, un investigador. ¿Por qué? Porque es una interpretación basada en la doctrina, doctrinal, ¿vale? Una teoría, va a ser una teoría. Y luego, en razón al resultado, voy a tener la extensiva, la elástica, que va a resolver lagunas, y la restrictiva, que no me va a permitir interpretarla a otros supuestos, sino los que están tipificados. Por eso, las normas penales no pueden admitir este tipo de interpretación, ¿vale? O sea, no pueden permitir la extensiva. Por eso serán las normas penales restrictivas. Y las normas penales son restrictivas. No puede aplicarse la extensiva ni la analogía por similitud. Pues bueno, si os cae esta pregunta en el examen, no le pongáis el esquema, que algún alumno me ha puesto el esquema en un examen y le he dicho, no puedes poner este esquema. Las preguntas de desarrollo son para desarrollar, para dar una introducción y un contenido, pero no para poner un esquema. Si pones un esquema, pues lógicamente tu nota o va a bajar mucho o vas a suspender. Hay que desarrollar el texto y explicarlo bien, pero en tu mente, en el ejercicio que tienes que hacer de interiorizar estos conceptos, tienes que tener un esquema mínimo de cada pregunta para que tus ideas fluyan en el momento en que llegues al examen y veas tipos de interpretación. Y bueno, y con esto hemos llegado a la hora. Espero que os haya servido y el próximo día continuaremos con la clase. Debajo del vídeo tendréis pues bueno, esquemas, resúmenes, las preguntas de test. Esta semana hacer las preguntas de test. El próximo día, pues veremos otra vez el tema 1. Intentaremos profundizar más en las preguntas que han querido otros años, en las cosas que no entendéis. Y bueno, y con eso nos despedimos, chicos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.